Y como siempre es un enorme gusto el estar con ustedes en este horizonte de noticias, hoy en este jueves, para decirles que hemos visto con preocupación en la redacción de Horizonte la cantidad de agravios que hay acumulados en los Estados Unidos y en otros países en donde la situación es un poco más silenciosa que lo que está pasando o procesando la Casa Blanca con respecto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con respecto a México. El gobierno de los Estados Unidos el día de ayer fue muy enfático al afirmar que está absolutamente comprometido a defender los intereses de las empresas norteamericanas comprometidas con el sector energético en México, asegurando que ya han exigido, ese es el término. En la diplomacia es muy importante la terminología, las palabras que se usan. Dice, ya hemos exigido al gobierno de México que cumpla con sus compromisos pactados en el Tratado Comercial de Canadá, Estados Unidos y México, o sea, el TEMEC. Son 36 capítulos que hay específicos en el Tratado Comercial, de los que ya se han presentado quejas en 12, es decir, el 33.3% de los acuerdos firmados, pactados, acordados, hechos, implementados, no se están cumpliendo. El argumento del presidente López Obrador es muy sencillo. Él dice, yo voy por la soberanía de mi país. Lo que está fallando es el sostener en el terreno de los hechos los compromisos internacionales. Los compromisos internacionales, los acuerdos como el TEMEC, son acuerdos que se llaman supranacionales. Van por arriba de las leyes de las naciones a la confluencia en acuerdo, que obviamente cuando es confluencia es porque nos conviene a todos, en un derecho internacional que le daría hegemonía a esos convenios internacionales con respecto de las leyes nacionales. No quiere decir con esto que vayan en contra de las leyes de cada una de las naciones, sino que van a favor del acuerdo entre las naciones, porque todas las naciones tienen matices en sus leyes que son diferentes. Se encuentra un acuerdo arriba, supra, y por lo mismo esos acuerdos van por encima de la forma en la que tiene el presidente de México de concebir a la soberanía de México, como si no hubiera pasado el tiempo y estuviéramos ahí por el año de 1970. Un reporte anual sobre barreras comerciales en el mundo, en el que dedica varias páginas a México y que está llevada por la oficina de Katherine Tai, que es la representante comercial de los Estados Unidos, sostiene que ya manifestó a la administración de Andrés Manuel López Obrador su preocupación por las constantes recientes decisiones implementadas en el sector energético, acusando deterioro en el clima de inversión en México, subrayando limitaciones en la inversión privada, retrasos significativos en los permisos a nivel local, aplicación discriminatoria de regulaciones, falta de notificación con respecto a cambios regulatorios y políticas, cancelación de rondas de licitaciones de exploración petroleras, presión para renegociar contratos con gasoductos, esto se dio en el 2019, y con ello hay un ambiente que hasta donde va, más lo que se acumule, puede ser de agravios. ¿Y hasta dónde? Miren, por ejemplo, todo este reporte presentado para Katherine Tai, la representante comercial de los Estados Unidos, no incluye todo lo que ha pasado en el 2020 en México. ¿Y qué ha pasado en el 2020 en México? Se promovió una ley de la industria eléctrica que hace a un lado a las energías limpias. Y ahí hay enormes inversiones en eólicas y en solares. Vamos a pensar en el mundo, por supuesto, pero aquí me estoy enfocando a las protestas que ya está levantando el gobierno de los Estados Unidos con respecto a México, de empresas que en el sector del viento y del sol han venido invirtiendo fuertes cantidades en la cogeneración, que era un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, de energía eléctrica en México que resulte limpia, sustentable, renovable, con nuevas tecnologías y nuevas patentes. Cada vez más, por ejemplo, hay la capacidad de encontrar celdas solares que sintetizan más en menos área o en igual área, más calor y por ende más energía. Todo ello implica enormes inversiones.
y estas inversiones han sido desconocidas y en la cadena de prioridad en función del suministro de energía eléctrica, cuando se hicieron las inversiones, quienes iban al frente en el suministro de las mismas eran las energías limpias y las pusieron hasta abajo con la nueva ley de la industria eléctrica promovida por Andrés Manuel López Obrador. Luego viene la ley de hidrocarburos, que es una ley que otra vez hace a un lado a todas las empresas petroleras que han confiado, invertido en México en la localización, comprobación, perforación, extracción, almacenamiento, distribución, refinación, comercialización de una serie de productos derivados del petróleo, de los desechos fósiles. Con ello, Estados Unidos está viendo con preocupación esta forma que tiene el gobierno de México de ignorar las rondas de licitaciones para lo que está ligado con el sector petrolero. Hay que decir que el informe está exclusivamente, otra vez quiero hacer hincapié, dedicado a lo que sucedió antes del 2020. Si sumamos el 2020 y el 2021, pues los agravios son enormes y el reporte de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos llega una semana después de que 20 importantes asociaciones del sector privado norteamericano denunciaron en una carta muy seria la posible violación por parte del gobierno de México, al menos, les digo, en la tercera parte de todos los capítulos del TEMEC. Claro, vienen las reacciones, ¿no? Y al que le toca la bronca es en parte, ¿no? A dos. Uno es al secretario de Relaciones Exteriores, a Marcela Ebrard. Y el otro es Esteban Moctezuma, que como ustedes saben, ha sido ya acreditado como el nuevo embajador de México ante el gobierno de los Estados Unidos. Por la importancia de la relación bilateral, Esteban Moctezuma, el embajador mexicano, se comprometió ante miembros de la American Chamber of Commerce que lo invitaron a que dijera algo, ¿no? En el capítulo de Monterrey, a dar seguimiento a las sugerencias e inquietudes que tengan representantes del sector privado para mejorar la implementación y el funcionamiento del tratado comercial entre los tres países en el subcontinente norte de América. Participó en la 47ª Asamblea Anual de los Socios de la American Chamber en Monterrey, y ahí el diplomático mexicano reconoció que los principales focos de atención estarán centrados en el correcto cumplimiento de los compromisos adoptados en materia laboral, ambiental y energética. Correcto cumplimiento. Ahora, en materia laboral, un desastre en México. En materia ambiental, lo vemos con las energías sucias. En materia energética, ligado con la ambiental, es una tragedia lo que hoy estamos viviendo. No obstante, hubo el esfuerzo del Poder Judicial mexicano para poner por lo pronto en la congeladora a la ley de la industria eléctrica. Pero viene la ley de hidrocarburos. Ya hace unas cuantas horas, el partido en el poder, Morena, y uno de sus principales aliados, el Partido del Trabajo, se negaron en las bancadas, en el Congreso mexicano, a que hubiera una discusión abierta sobre la ley de hidrocarburos con todos quienes pudieran aportar, especialistas, sectores políticos, fracciones parlamentarias, que la sociedad misma, que pudiera decir, mira, de la ley de hidrocarburos que propone el Ejecutivo, el presidente López Obrador, esto y esto y esto y esto y esto están mal, esto y esto y esto se tendría que mejorar, esto y esto y esto de plano no puede ser. Pero la bancada de Morena y la del Partido del Trabajo, así en runfla, dijeron no queremos un parlamento abierto, no lo aceptamos, y como son mayoría, no se aceptó. ¿Qué fue lo que se aceptó? Que hubiera una reunión en privado con especialistas, 8, y que tuviera una discusión con los grupos parlamentarios representados de no más de 4 horas. Es decir, me ha tocado estar en
cientos, si no es que miles de juntas que tienen que ver con cuestiones de trabajo. En ninguna, hasta donde yo recuerdo, hay un tiempo límite en la medida en que lo único que marca un límite es la resolución de los conflictos. O sea, ¿para qué me voy a poner un tiempo límite cuando tengo que discutir algo que tiene que estar hasta que esté, no antes? Y ahí el grupo de Morena fue el que insistió en que este tiempo límite fuera solamente de 4 horas. Y si después de 4 horas se llega a algo o no se llega a nada, de todas maneras, a las 4 horas ya la enramada se secó y no hay más que hacer, no hay más que discutir. Mientras que esto sucede con México, interesante ver el número de empleos creados en el sector privado de los Estados Unidos en estas últimas fechas, cuando se hace el corte a marzo, con respecto a febrero, un poco menos de lo previsto, pero de todas maneras las empresas privadas crearon en los Estados Unidos en un mes 517,000 empleos en el mes de marzo en Estados Unidos, menos de los 525,000 que se esperaban por analistas, es decir, hubo 7,000 empleos menos creados de los que se crearon. De todas maneras, el asunto es bueno porque es mucho más que los 176,000 registrados en febrero y la revisión al alza. 176,000 contra 517,000 febrero-marzo. Hombre, se me hace una cifra por demás resaltable. Y esto va a traer buenos números a las bolsas, a la fortaleza del dólar con respecto a las diversas monedas y a este esquema todavía pandémico del ritmo de crecimiento de una economía que, luego de la dispersión y última autorización de 1.9 trillones de dólares que promovió el presidente Biden para recuperar a la economía norteamericana de la parálisis, y luego una segunda propuesta por 2.25 trillones de dólares para la construcción de infraestructura para los Estados Unidos, con la idea de rescatar a la clase media y reposicionarla con trabajos buenos, bien pagados, bien remunerados. El asunto se pone interesante para la economía norteamericana y fíjense lo que son las ironías de la vida, ¿no? Con todo y todo, el ganón de todo esto será, aparte de la economía norteamericana per se, los vecinos. ¿Y quiénes somos? Pues Canadá y México. Y tendríamos que estar, en lugar de estas diatribas que lo único que nos hacen es distraernos, tendríamos que estar montados en la idea de ser aliados de los Estados Unidos en lo que es hoy por hoy, ahí sí, ni duda, nuestro intercambio comercial más fuerte con respecto del mundo. No tenemos un intercambio comercial más grande que aquel que sostenemos con Estados Unidos. Y después de esto, pues viene Europa, después Canadá, pero de todas maneras la diferencia entre Estados Unidos y Europa completita es tremendamente grande. Ahora, si todo esto nos va a llevar, por lo que aquí se empieza a escuchar estos tambores de guerra, a una guerra comercial entre la Casa Blanca y Palacio Nacional, mal andamos, ¿eh? Está empezando el TEMEC y mal empieza la semana, decía mi abuela, al que ahorcan el lunes. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo la soga al cuello. Al referirse a la ley de hidrocarburos que se estará promovida por el presidente de México, el PAN en el Senado denuncia que en el terreno energético el gobierno de López Obrador suele violar reglamentos y tratados internacionales. Acusan que la Comisión Reguladora de Energía actúa con sesgo para favorecer a los que compren insumos a petróleos mexicanos con respecto del resto, argumentando que la Comisión Reguladora de Energía solamente ha otorgado el 56.2% en materia de petrolíferos como permisos específicamente hacia aquellas estaciones que compran combustibles de la empresa paraestatal. Otras violaciones legales son las restricciones para permisos de importación de combustibles y acuerdos de suspensión de trámites. En otras palabras, la nueva ley de hidrocarburos, ya de suyo, como ha venido siendo la actitud del gobierno de López Obrador con respecto de las empresas que o bien
investigan nuevos yacimientos, perforan en los mismos o distribuyen gasolinas, lo que sea. Si no son de petróleos mexicanos, hay obstáculos para ellas. Y por ejemplo, la ONEXPO, que es la organización encargada de vender las gasolinas y los gases, pues están con los pelos de punta porque están viendo que están solas y que el gobierno mexicano no apoya. Los repetidos intentos del gobierno federal mexicano por revertir las reformas energéticas pudieran aumentar la posibilidad de que hubiera otra vez un recorte en la calificación crediticia de México, y esta se esperaba, o se temía, porque pues es negativa, hacia el 2022, finales tal vez 2023, pero JP Morgan Chase, enorme organización bancaria norteamericana, está alertando que la descalificación a México podría llegar tan lejos como a finales de este año que corre, para el 2021, considerando que la última iniciativa pretende, entre otras, que el gobierno tenga discrecionalidad para eliminar contratos y concesiones de almacenamiento por motivos de seguridad nacional, de seguridad energética o de economía nacional. Fitch Ratings tiene a México con una calificación BBB mayúscula menos, a un escalón de ubicarla en grado especulativo o bien de papel basura, de acuerdo con su escala, pero mientras que Standard & Poor's y Moody's la tienen a 2 y a 3 escalones de este umbral, pero Finamex, por ejemplo, casa de bolsa, ya habría resaltado la posibilidad de que México pierda el grado de inversión para principios del año que viene. Ya aquí JP Morgan está diciendo, a cómo va el ritmo del deterioro de la economía mexicana en función de las leyes que se están promoviendo, pues este deterioro o la calificación de papel basura para México podría ser más cercana ahí por finales de este año que corre. Me llamó también muchísimo la atención un dato, la tasa de subocupación de mujeres. Creció 6.7% en el último año en México, a diferencia de la de los hombres, que se incrementó en 4.3%, según cifras de una encuesta nacional mexicana de ocupación y empleo. Esto es el reflejo de una mala calidad del empleo como resultado de la pandemia, y la subocupación es el grupo de personas con trabajo pero que laboran menos horas de las que quisieran y por supuesto tienen un menor ingreso del que les sería suficiente. En México, aparte de la parálisis que representa un explicable empobrecimiento para las familias mexicanas, vemos que en el sector femenino la caída es mucho mayor, y no debemos de olvidar que en nuestro país hay más de 1 millón de mujeres que son cabeza de familia, que están al frente de la responsabilidad de llevar el pan y la sal a la mesa. Y esto implica un tremendo deterioro que se vive en un drama constante para las familias de México. Y me imagino, por las cifras, que esta es una problemática que se está viviendo de manera muy aguda en toda América Latina. Ya ni que hablar de África, ya ni que hablar de, digamos, algunos puntos de la Micronesia. Europa está en mejores condiciones, Estados Unidos, Canadá, Japón, en fin, China, con todas sus diferencias y todos sus problemas y toda su enorme población. Bueno, también quiero decir que después de 3 meses de presumir que renunciaría al 50% de su financiamiento público en el 2021, que será mayor de los 2,000 millones de pesos, Morena, el partido en el poder en México, pidió al Instituto Nacional Electoral quitarle 50 millones de pesos de sus prerrogativas en abril, y Mario Delgado, presidente de ese partido político, informó que renunciarían a 800 millones de pesos durante todo el año. Ahora, esa es la postura política. La realidad es que nada de esto es cierto. En primer lugar, porque sería ilegal. En nuestro país, en México, hay una ley que prevé
que todas las prerrogativas, es decir, los dineros dispensados de la Federación para el financiamiento de las actividades políticas de un partido político, tienen que ser para esos fines, no para otras cosas. Son, vamos a ponerlo así, cifras preetiquetadas que solamente tienen ese como destino, y cualquier otro que no sea ese, así sea para salvar a las almas del purgatorio, no están previstos en la ley. Y al no estarlo, pues entonces, si deciden cancelar los privilegios de esas prerrogativas en Morena o en el partido que sea para destinar a otra cosa, lo que están haciendo es faltar a la ley. Así de claro. También se han venido haciendo análisis en los Estados Unidos sobre las políticas inmediatas que está siguiendo el presidente Biden para recuperar a la economía norteamericana. Están empezando a dar buenos resultados y pienso que aquí el trabajo fino que se tendrá que hacer en los próximos tiempos estará ligado con la sensibilidad que se pudiera detonar en algunos representantes legislativos del Partido Republicano para que los objetivos mayores de la Casa Blanca se cumplan. Y dentro de estos, el más importante es el propuesto de 2.25 trillones de dólares para el desarrollo de la infraestructura de los Estados Unidos en los próximos 10 años. Esta idea es tremendamente importante, porque esto implicará hacia el futuro la recuperación de la economía de los Estados Unidos y la ratificación de que Estados Unidos sigue y seguirá siendo por algunas décadas el país más poderoso del planeta. Eso es lo que se está jugando en esta administración. Hasta aquí este horizonte de información que les tenemos y que les agradecemos como siempre el favor de su atención. Y por supuesto, espero contar con su presencia en unos minutos más en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo en centralfmonline.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en las plataformas para las que estamos destinados. Por cierto, ya Periscope ya no va a transmitir por la vía de el en vivo, será el propio Twitter el que lo haga, y nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 105 ciudades en radio y televisión en México y en televisoras en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia. Soy Pedro Ferriz de Con y como siempre les agradezco su presencia ahora y por supuesto será un privilegio para mí que me acompañen en Central FM Online. Gracias por su presencia.